verdad de que el Señor no pudo haber hecho el enemigo todo lo que hizo por si Dios no le da autoridad, no le da permiso. El enemigo no tiene autoridad en contra del pueblo de Dios. Y es algo que tenemos que tener siempre claro y pendiente. Pero hay un detalle: ser fieles hasta la muerte. Hay algo que nos corresponde a nosotros, porque ya Él fue fiel en toda su plenitud. Ha sido fiel para con nosotros. Porque diseñó y creó todas las cosas por amor a nosotros. Porque nos creó a nosotros. Porque nos ha amado con amor verdadero. Porque ha tenido de nosotros cuidado. ¿Ustedes se imaginan de las cosas que Dios nos guarda en el día que nosotros no conocemos? De los peligros, de las acechanzas del enemigo, de los accidentes, de los incidentes negativos, de las intoxicaciones, de los problemas a diario. Y Dios envía sus ángeles para que acampen alrededor de su pueblo y lo guarden. Nosotros no lo podemos ver porque son cosas espirituales, pero están ahí al acecho para dañar al pueblo de Dios. Si nosotros no podemos meditar de lo que Dios ha hecho con nosotros, la vida no nos alcanzaría para obedecer a Dios, para serle fiel a Él. Y es fácil leerlo y decir ser fiel hasta la muerte, hasta que me muera voy a serle fiel a Dios. Pero ¿qué significa serle fiel al Señor? ¿Qué es serle fiel a Dios? No es más que negarnos a nosotros mismos y hacer su voluntad en toda su plenitud. Yo le decía a un varón que cuando una persona se casa, no se casa con la cabeza de esa persona, de ese cónyuge. No se casa con un brazo, no se casa con una pierna, no se casa con sus ojos, se casa con esa persona completa y con todo lo que esa persona trae. Es suyo completo y Dios nos ha hecho suyo completo a cada uno de nosotros con lo que traemos. Aleluya. En el matrimonio, ¿qué va pasando? Que con el tiempo nos vamos conociendo, van saliendo los caracteres de cada quien y muchas cosas se van reformando y se van alineando con el paso del tiempo. ¿Les ha pasado, verdad? El Señor va trabajando en nosotros con el paso del tiempo. Pero en el matrimonio, si uno de los cónyuges no está dispuesto a cambiar, hay un problema que mantiene el matrimonio en guerra. El Señor, si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, a serle fiel, Él nos deja. Porque Él no viola la voluntad de nadie, ni puede obligar a nadie. Ahora Él nos llama y se mantiene siempre en su amor, ¿verdad? Tratando de acercarse a nosotros y de que nosotros le correspondamos, pero nos deja hasta que tomemos la decisión. Aleluya. Dice aquí en este mismo versículo, que no vamos a leer para que seáis probados. Y a la gente no le gusta que hable de pruebas, no les gusta o no nos gusta que nos hablen de dificultades, porque duele, Nosotras las que tenemos hijos, sea dado a luz normal o sea por cesárea, es un proceso que duele, ¿sí o no? Duele dar a luz normal, no sé lo que se siente, pero la cesárea también duele, porque cuando la anestesia sale del cuerpo, no es fácil el dolorcito que tenemos que aguantar. Cuando hay que darle pecho a esa criatura, los primeros días son terribles, los hombres no saben de lo que se pierde, porque duele. Pero la satisfacción de usted en el rostro de ese bebé le quita todo el dolor que puede tener en el momento. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando somos probados, usted sabe que Dios le ha permitido un proceso. Es difícil, pero qué bueno es estar en gozo aún en medio de ese dolor. Estamos en gozo cuando estamos recién parida con nuestros hijos. Estamos cansados, estamos trasnochados, estamos adoloridos, pero estamos contentas por ese ser que ha llegado a nuestra vida. Aleluya. Y así más quiere Dios que haya una alegría en nosotros cuando estamos siendo probados por Él. Porque lo que viene luego del alumbramiento es glorioso. Luego del proceso viene algo grande, viene algo maravilloso que en el momento no lo entendemos, pero luego, más adelante, podemos ver y el Señor nos trae y decimos, wow, pero mira esto, por aquello, por lo otro. Gracias, Señor, por este proceso. El Señor se agrada cuando en vez de estar en queja, en lloro y en lamento y en tristeza o culpando a alguien, damos gloria a Dios para ser que probados. Y tendréis
días va a haber tribulación. Hay tribulación en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro medio secular. Lo que vemos a diario es tribulación. Porque cada cosa que pasa ahí afuera, que no sea directo con nosotros, nos afecta. Cuando se matan personas en un accidente, cuando pasó la tragedia que pasó en esa discoteca, nos duele, porque somos humanos. Aleluya. Y es difícil decir, después que yo haga y deshaga, entonces yo busco a Dios. Pero sabemos cuál será el último minuto de nuestra vida. Para tener ese pensamiento todavía de pensar que después que yo haga, entonces busco a Dios. Porque siempre estamos pensando que vamos a durar a una vejez. Y a veces la vejez no llega. Yo he visto a mis 42 años muchas personas mucho más jóvenes que yo también, de diferentes maneras. Aleluya. Entonces Dios en todo nos da una enseñanza. Pero miren qué precioso dice aquí la palabra, que a pesar, porque lo primero que viene diciendo es no tema. Cuando Dios va a pasarnos por el fuego, me prepara. Da una palabra de confort para que tú te cimientes en esa palabra y te sostengas en ella. Aleluya. Dice la palabra que no hay nada que acontezca sin que Dios lo revele a su pueblo. Lo que pasa es que a veces estamos tan desconectados que no entendemos cuando Dios nos habla. Pero ya el terreno está preparado. Viene una victoria, gloria a Dios que viene una victoria, pero primero tiene que venir un proceso. Entonces esperamos la victoria sin haber pasado por el proceso. No sé si me están entendiendo. Aleluya. Pero miren qué precioso dice, sé fiel hasta la muerte. Quiere decir que todos los días de mi vida, en todo tiempo, mientras vida tenga mi corazón, tengo que ser fiel a Dios. No solamente cuando quiero algo, no solamente cuando esté en una situación, en todo tiempo, la fidelidad en mi corazón hacia Dios debe reinar. Puede haber un peligro físico hacia nosotros. Hemos leído y hemos estudiado de muchos hombres que dieron su vida literal por amor al Señor. Hombres que también estaban dispuestos, que vamos a leer un poquito más adelante, a entregar su vida por amor a Cristo. Y repito, leer no es fácil. Pero cuando Dios viene y te dice, quítame esto, a mí me duele. Entonces cuando yo no lo hago, aunque no lo entiendo, yo estoy siendo infiel y estoy cometiendo pecado y estoy adulterando ante mi amado que me ha llamado. Pero qué bonito es, Señor, aunque yo no lo entiendo, tú quieres que yo lo quite, yo lo voy a quitar. A mí me pasó algo, yo le estaba diciendo al varón hace días atrás, de algo que yo pensaba hacer. Y tenía meses con ese pensamiento de que iba a hacer eso. Y seguí en esa línea, pero cuando llegara el tiempo determinado. Pero ¿qué pasa? Que tengo como un mes antes un sentir y es opuesto a lo que yo quería. Y yo tengo el sentir y veo que el sentir está en mí, pero no le hago caso al sentir. Pero cuando pasan unas días, el sentir está más profundo y me detengo. Hay un momento donde nos detenemos y escuchando la voz de Dios, espérate, Señor, ¿qué tú me estás queriendo decir con esto? ¿Tú no quieres que yo dé ese paso? Pues si tú lo quieres, yo lo voy a dar. Porque si tú no quieres que yo lo dé y que yo lo dé de otra manera, entonces tú me vas a respaldar. Y me quedé ahí pensando y analizando, y digo, ya yo estaba puesto delante de la mesa, en oración, eso que yo iba a hacer, pero yo iba a cerrar de que Dios me había probado eso. Y no era así. Cuando se pasa el tiempo y se va acercando, le digo, Dios mío, porque yo tengo algo aquí como que no quiero y que no quiero y que no quiero ir por esa línea, yo sentía paz. Porque no era bien. Entonces, ¿qué hice? Desvíe eso. Tú no quieres, está bien. Voy por aquí. Entonces, cuando me fui por aquí, aunque yo entendía que por ahí me iba a ir mejor, me ha ido mejor por esta línea. Porque decidí ser fiel a Dios, aunque no entendía en el momento el por qué desvió ese pensamiento. Era lo natural que iba a ser nada más. Pero en mi entender, yo estaba en lo correcto en esa línea. Entonces, cuando Dios nos habla, cuando ustedes tienen ese sentir, deténganse. Porque yo tenía el sentir, pero no le hice caso hasta que llegó un día que dije, espérate, y me detuve. Entonces empecé a meditar más profundo y ahí entendí que Dios no quería. Porque a veces decimos, Señor, pero yo quiero que tú me
ayude a hacer tu voluntad. Yo quiero que tú me ayudes a serte fiel. Pero cuando Dios te habla y te dice, deja eso, o no vayas aquí o allí, no hacemos como este Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos habla y trata con nosotros. Y a veces no hacemos caso a esa voz que nos habla. Aleluya. Otra cosa me sucedió, esos son mis días recientes, y estoy en eso pendiente. Y yo estoy diciendo, Señor, porque yo me siento así, porque Dios me ha enseñado a hablar con él como un amigo, porque Él es mi amigo fiel. Aleluya. Pero cuando el Señor viene y me dice, sí, pero tal cosa, porque estaba muy lejos de lo que yo estaba pensando. Y Dios me dio otra enseñanza en ese momento. Y dije, Señor, pues si es así, yo lo voy a hacer delante, porque tú eres que sabe. Ya tú sabes que yo cuento que tú me vas a rescatar. Porque cuando Dios desvía nuestros pasos, es por algo. Y qué lindo serle fiel cuando Dios te dice, no te vayas por ahí. Cuando Dios te dice, no hagas esto. Si yo hubiera conocido al Señor, ni loca me hubiera unido por ese lado. Pero cuando yo conocí a mi esposo, yo no era cristiana, yo iba a unir a la iglesia. Así. Después fue que el Señor empezó a tratar más conmigo, ya empezó, ¿verdad? Y todo aquello. Y me dio mi esposo y es mi esposo. Aleluya. Porque Dios trata con nosotros cada día. Y qué lindo cuando dice ser fiel hasta la muerte, pero dice algo como que bien bonito allá. Pero a veces nada más nos gusta la última partecita de ese versículo. ¿Qué dice? Lean conmigo, que estamos en vivo. Yo te daré la corona de la vida. A veces nos gusta nada más ese china ahí. Pero la parte anterior a veces no nos gusta. Para llegar a obtener la corona de vida, tenemos que serle fiel a Dios. Y nos cuesta. Algo que me venía a la mente es que cuando un hombre o un joven está enamorado de una muchacha y va a la casa a hacer una propuesta de que tiene un interés, y esa muchacha automáticamente de una vez le dice que sí, y no le da por lo menos un tiempo prolongado de que coja su muchacha y que le dé su vueltecita para que por lo menos la muchacha se dé sus valores, su importancia, eso es algo natural. Pero para el muchacho dice, bueno, pero yo duré 3 años enamorado de fulano, pero me la conseguí y me salió una mujer y estoy contento porque cogí lucha, pero tengo mi mujer. Porque lo bueno cuesta y duele. Cuesta y duele. Y qué bonito es que después esposo, después de ciertos años, diga, wow, anda lucha, me pusiste a coger como quiera tú me querías. Me costó, pero estoy orgulloso y me siento bien. Mi hermano Frank dice la lucha que soy una esposa mujer, pero está contento con su amada por todos los años que Dios le ha dado. Le ha salido una mujer fiel, hermosa, maravillosa, una familia preciosa, le costó, pero ha valido la pena todos estos años juntos en familia. Y eso es lo natural, imagínense lo de Dios. El Señor me ha revelado tantas cosas y me ha dicho, si ustedes supieran todo lo que yo tengo para ustedes, pero no lo reciben porque no saben pedir. No sabemos pedir y no somos fieles a Dios, porque a veces decimos, yo hice esas cosas, pero hay otras cosas en las que todavía yo no soy fiel a Dios. A eso vengo. Hay cosas en las cuales hemos pagado el precio, pero todavía hay más cosas que faltan. Vamos en proceso, poquito a poquito, vamos avanzando, pero va llegando un momento donde ya tenemos que alcanzar la plenitud de Cristo. Y no podemos estar jugando de que va a ser para un día. Es hoy el día de que si decidimos, como yo decía al principio, el esposo no se casa con una parte del cuerpo de la esposa, se casa con ella completa. Le entregamos plenamente al Señor. Qué bonito es que cuando me pasa algo, y ustedes saben que yo no era así, yo voy a los pies de Cristo, Señor, mira, tú sabes tal cosa, y derramo mi corazón. Y Dios me dice la respuesta y me da paz. Y me ha ayudado de una forma. Me pasó algo hace un tiempito atrás y me han pasado muchas cositas y en todo yo he visto a Dios. Donde tuve miedo de algo que el enemigo quiso levantar en mi contra y me asusté porque hay una naturaleza humana en mí. Nadie sabe eso. Pero llegó un momento donde yo
derechos. En mi trabajo, yo tengo que ser fiel, tengo que ser responsable. Y la gloria es de Dios que tengo casi 5 años en ese lugar y nadie puede decir que era que me ha faltado, me ha fallado, me ha faltado el respeto. Y eso me da mi derecho. Cuando le somos fieles a Dios, con amor, tenemos la alta confianza de venir ante su presencia. Señor, me está pasando esto. Y tenemos la garantía de que Él nos escucha. Pero cuando somos infieles a Dios, aunque queramos y aunque vengamos, la respuesta no puede ser la misma. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Y recuerdo que tenía un miedo dentro de mí, en mi corazón, y estaba asustada. Pero fui a la fuente de agua inagotable, Señor, mira, tal cosa. El Señor me dijo, tú sabes que yo te he guardado. Tú sabes que yo te he guardado. Y me dio paz. Y todo el temor que quiso venir a robarme, se fue. Quiso venir a traer esas depresiones que me daban. Quiso venir a traer toda esa tristeza. Quiso venir a traerme todo aquello. Y yo no vuelvo a repetirlo, porque yo voy todo allá. Porque si me ha costado tanto, ¿a qué vuelvo atrás? Mejor voy a seguir avanzando, porque yo quiero tener la corona de vida. Y me ha costado y nos cuesta a cada uno de nosotros. Y Dios demanda de su pueblo fidelidad en todo. En los cultos no es que yo voy a venir si quiero, si tengo deseos, el tiempo me sobra, no. Eso es ser infiel a Dios. El leer la palabra, el tener una relación con Él en nuestros hogares, el dar testimonio allí. Yo le pregunté a mi esposo hace, creo que fue un año, lo que yo sentía, pero bueno, ¿será que yo me he dado testimonio que este hombre todavía? Y le digo, mi amor, yo te voy a hacer una pregunta. Y le pregunto, él es una persona media seca, no es de mucho hablar, pero yo le busco la forma. Tú, por casualidad, ¿qué tú opinas de mí como cristiana? ¿Cómo tú me ves? Porque la iglesia me puede ver diferente, pero tú vives conmigo por 17 años, tú me conoces. Yo he pensado y he sentido que tal vez tú no has decidido buscar a Dios, porque yo he dado mal testimonio, aunque sé que hay cosas que tengo que mejorar. No estoy diciendo a mí que soy perfecta, ni que he alcanzado la plenitud. Y mi esposo me da una palabra, me dice que el problema no está en ti ni eres tú. El problema soy yo que decidí quedarme ahí en el mundo allá afuera. Yo fui que decidí darme la espalda a Dios. Yo fui que decidí beber y ofender a Dios con mis acciones. Y Él tendrá mi misericordia. Yo que cerrado el caso. Esa es su decisión, porque Él es adulto. Y Él reconoce y sabe que está en pecado, pero ha decidido quedarse allí. Hasta un día que Dios se casó. Pero yo llegué a sentir en algún momento que tal vez era mi culpa. Y Él mismo me dijo, no, no es tu culpa. Porque mejor mujer que tú no la pude yo haber conseguido nunca en mi vida. Primera vez en otros años me digo esa palabra. Pero es para que miremos, porque yo quería saber qué Él pensaba. Dios quiere que su pueblo, su iglesia, le sea fiel. Lo que hablábamos el martes de estos predicadores, cuando yo veía a Marcos Yadone tirándose fotos como si fuera un modelo exclusivo, y aquella señora de que firmando la autógrafa a la gente, yo dije, el pueblo de Dios se ha dejado corromper y ha sido infiel. Y después vienen cosas y dicen que dónde está el Dios que yo proclamo, porque yo sano enfermo, porque yo levanto muerto, porque yo hago esto. Le fue infiel a Dios, y la infidelidad es pecado. Y muchas veces el pueblo de Dios le está siendo infiel con muchas cositas que son sutiles, hasta con propuestas que parecen buenas. A mí me hicieron una propuesta hace mucho tiempo de algo. Tú lo coges y pasa tal cosa, te quedas con eso. Y no, eso es ofender a Dios para igual a tú. Me dieron para igual, yo tengo que aceptarlo. Porque si usted le pide a Dios y parecía buena la propuesta, es ser para igual, porque yo soy para igual. Porque si yo lo hacía como me habían sugerido, la consecuencia hacia mí iba a ser peor. Porque le iba a ser infiel a mi padre y también le iba a dar más testimonio a esa persona que me estaba haciendo esa propuesta. Le estoy contando esto como tipo testimonio porque en todo Dios nos enseña y nos está enseñando. Su fidelidad es demasiado grande y es demasiado bueno.
al Señor. Y también estamos siendo fieles a Dios de esa manera. Y Dios quiere seguir trabajando. Si buscamos en el libro de Daniel, yo solamente tengo 3 citas, ya leí una. Daniel, capítulo 3, es una historia muy conocida, ¿verdad? Hablando de lo que es ser fiel hasta la muerte, una fidelidad de unos jóvenes que conocemos esa historia, que es preciosa, porque llegarse a ver en un nivel así y mantenerse de pie, leerlo es fácil, repito, pero vivirlo en el momento es difícil. Daniel capítulo 3, versículo 15 al 18, y luego vamos al 27, del 27 hasta el 30 del mismo capítulo. Amén. Dice aquí la palabra: ahora pues, ¿estáis dispuestos? Sabemos, ¿verdad?, el asunto de Nabucodonosor y todo aquello, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Una pregunta. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seráis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. A veces el enemigo quiere traernos miedo, quiere intimidarnos a nosotros con cosas, con situaciones, porque miren cómo le dicen: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Porque él se sentía tan poderoso, y no sabe que hay uno allá arriba que defiende a aquellos que deciden y decidimos serle fiel por encima de nosotros mismos. Y miren que sigue diciendo, aleluya: porque si no lo adorares, en aquella misma hora serás echado. O sea, era algo inminente que iba a acontecer si ellos no obedecían. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya ellos habían sido determinantes en su respuesta. Ellos habían dicho que ellos no iban a ser infieles a Dios, no importara lo que pasara en su vida. Pero este hombre persistió, insistió, para ver si de algún modo podía alcanzar a que ellos se quebraran. Y eso hace el enemigo con nosotros, que muchas veces hace cosas y cosas y cosas y persiste. ¿Para qué? Para que llegue un momento que nos quebremos. Entonces, qué precioso, qué espíritu tenían estos 3 jóvenes, que eran humanos, con sentimientos, con un cuerpo físico igual que nosotros. Aleluya. Y miren qué dice, verso 17: he aquí nuestro Dios, qué lindo es. Cuando los que tienen padre aquí dicen: yo voy para la casa de mi padre, con esa confianza. Aleluya, qué precioso, ¿verdad? Gloria al Señor. He aquí nuestro Dios, mi Dios, a quien servimos, a quien servimos. Vamos mirando, pero vamos a leer por leer. Mi Dios, nuestro Dios, a quien servimos. He dicho algo que el Señor me mostró una vez: mientras usted trabaja para una empresa, usted tiene derecho a todos los beneficios de esa empresa: sueldo, vacaciones, seguro médico, etc. Todos los beneficios. Pero el día, por ejemplo, que a mí me voten de educación a esa mañana, yo pierdo los beneficios que recibo de ese trabajo, porque ya yo no le colaboro, no tengo ningún tipo de derecho en esa empresa, en esa institución. Entonces, miren qué lindo cómo ellos se identifican. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librar. Él puede. Y si quiere librarnos de alguna situación, Él lo hace. Porque Él tiene el poder. Y ellos le dieron a Él el poder, le dieron la autoridad, y fueron determinantes en lo que habían creído. Y es precioso cuando usted, por encima de todo, yo me imagino el miedo que pudo haber habido en la vida de esos jóvenes por su naturaleza humana. Esa presión que seguramente estaban recibiendo de parte de esos soldados y de ese rey, que al que ese rey tiraba un dictado, se cumplía automáticamente lo que decían, pero ellos sabían que quien ellos habían creído y a quienes ellos les servían era más grande y tenía el poder más grande. Aleluya.
Aleluya, bendito sea el Cordero de Gloria. Y dice aquí, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Se acuerdan de Abraham? Y Jehová se proveerá del Cordero de Gloria. Leeremos. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y nos librará. No es de tal vez, y nos librará. Confianza en el Señor. Y dice el versículo 18, y si no, recuerden la oración de Jesús, vamos de pasaje en pasaje, memorizando. Oh Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. Aleluya. Y dice, verso 18, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si no nos libra de eso que tú estás diciendo en contra nuestra, no vamos a caer en eso, porque sabemos en quién hemos creído, iglesia del Señor, en quién hemos creído. Es que no es que se diga de boca, es que cuando llegue el momento usted tenga una identidad por encima de todo. Esa es la identidad del cristiano, saber en quién ha creído. Cuando yo me vi en ese momento que tenía ese miedo, y era un miedo natural, y cuando yo empecé a hablar con el Señor, que yo le presenté al Señor todo aquello, hubo un cambio en mí. Pero si yo hubiese quedado ahí, ese campo de batalla, quién sabe cómo estaría. Tal vez no estaría aquí parado. Pero el venir a la presencia de Dios, sabiendo quién es Él y quiénes somos en Él, recordemos los primeros versículos que leímos, y nuestro Dios a quien servimos, porque es fácil decir, porque Dios está con nosotros, porque todos somos de Dios, porque somos sus hijos, somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios si no hemos nacido de nuevo. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Y el que ha nacido de nuevo no puede estar expuesto a todo el pecado que ofrece el mundo allá afuera. Aleluya, bendito sea el Señor. 27 y 30 del mismo capítulo 3, del 27 hasta el 30. Aleluya, dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas le había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Verso 28, entonces Nabucodonosor dijo, cuando le somos fieles a Dios, el que está allá afuera lo ve. Y aunque en el momento tal vez no lo reconozca, se da cuenta y lo persigue. Al ver la determinación de estos tres jóvenes, el pensamiento de este rey grande, alto, que lo que decía se hacía y punto, cambió su percepción. Y miren qué precioso es cuando le somos fieles a Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Qué lindo es. Bendito sea el Dios de Franklin que paga el precio. Bendito sea el Dios de Eva que paga el precio. Que le es fiel. ¿Verdad que sí? Y muchos de nosotros le somos fieles, pero Dios quiere más. Más y más. Aleluya. Y dice, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Confianza en Dios es más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Es algo profundo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo dice una persona que le costaba mucho creer que Dios podía hacer algo en la pobre. Amén. Dios es bueno. Y dice, el doctor está muy complicado, pero creo que estamos viendo. Aleluya. Que confiamos en Él,
cuerpo, su vida, estaban dispuestos a morir de forma natural, si era necesario para ellos serles fiel a Dios. Amén. Es profundo esto. Si lo meditamos, lo trasladamos a ese tiempo, cuando un rey dictaba una orden, era algo inminente. Se cumple porque yo lo digo, porque tenía una autoridad superior natural. Pero la de nuestro Padre Celestial es superior, porque es divina, porque traspasa todo lo que nosotros no podemos entender. Aleluya. Y dice, porque estoy extendida, creo, pero gloria a Dios. Verso 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuando no hay Dios que pueda librar como este, aleluya, no hay Dios que tenga el poder. Ese mismo Dios que ellos tenían es nuestro Dios. Lo ponemos a veces lejos, porque eso fue a esos hombres, porque eso fue en ese tiempo. Es el mismo Dios y posee la misma grandeza, y posee el mismo poder, y posee la misma autoridad, y posee el mismo señorío. ¿Saben por qué Dios no se glorifica como antes lo hacía? Porque el pueblo no le está siendo fiel. Ahí está la diferencia. Él quiere más, Él quiere moverse más, Él quiere manifestarse más. Pero si nos damos cuenta que para adorar al Señor dos canciones hay que estar empujando a adorar, porque tocando al pueblo, porque el Señor está aquí. Si el Señor está en ti, tiene que mandarte a orar. Si el Señor está en ti, tiene que decirte que hay culto. Si el Señor está en ti, tiene que estarte empujando como una carretilla, porque Él está en ti. Hay un amor que te mueve a su presencia. Es que yo tengo que hacer tantas cosas, todos tenemos afanes. Pero si yo muero hoy, ¿cuál será la mejor parte? Que trabajé, que hice esto o aquello, eso perece, eso es parte de la vida. Pero lo de Dios es eterno. Y ahí es que podemos obtener la corona de vida que ha prometido en su palabra para todo aquel que le es fiel. Aleluya, bendito sea el Señor, gloria al nombre de Cristo. Entonces, verso 30, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. En vez de ser muertos como era el decreto inminente, fueron exaltados y engrandecidos para haberse mantenido fieles y firmes ante un decreto que atentaba contra su vida con una muerte cruel. Si quieren pueden leerlo completo, pero no leerlo así, sino escudriñarlo poquito, Señor, aún más. Lo acordé así porque es una historia larga, pero si leemos más atrás, ¿verdad? Ahí estaban los que los lanzaron al horno del fuego, porque fueron lanzados, se quemaron desde afuera, ni siquiera llegaron a entrar. Pero sin embargo, allá adentro, en vez de pecadores, había 4, había uno que era diferente, que era especial. Y este hombre pudo ver que el Dios en que estos muchachos creían era y es real. Es que el pueblo no le está creyendo a Dios lo suficiente. Es que el pueblo no está alcanzando a entender la grandeza de los Dios. No es cualquier cosa, vamos hermanos. Vamos a leer realmente Daniel 6, versos 16 al 23. Aleluya. Espero que estén entendiendo lo que Dios está trayendo. Esta palabra es para la iglesia de Cristo. Es para el pueblo de Dios. Es para los hijos de Dios. Daniel 6, versículo del 16 al 23. Con esos versículos vamos cerrando. Amén. Dice aquí, eso que estoy a similar. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú, una atención, continuamente sirves, el Dios tuyo. Primeramente este rey sabía que Daniel tenía un Dios. Un Dios, tenemos un Dios, el único Dios verdadero, a quien tú continuamente
que el mejor y el grande está en nosotros y habita en nosotros, y por ende todo tiene que ser diferente. Esa es la gran diferencia. Aleluya. Oigan qué precioso como le dice. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones, lo llevaron a echar también. Algo que tenemos que tener en cuenta, porque no voy a ir hasta que no diga lo que Dios me ha dicho. Cada vez que pasa algo que pasa, es necesario que aconteça. A veces oramos, Señor, pero no permita X cosa, y lo digo porque a mí me pasó una vez. Y oraba, Señor, pero no permitas. Cuando Dios permite que aunque tú ores suceda, es porque la forma que Él va a usar para glorificarse es que esto suceda. Porque Dios me dijo a mí en un momento de oración, de desesperación, es que tú me has entendido que hay cosas que tienen que suceder. Es necesario. Aleluya, bendito sea el Señor. Él fue echado. Si Él no hubiese sido echado, no hubiese sido desglorificado a la plenitud que fue glorificado. Porque era bueno decirlo, iban a echar. Iban. Es muy diferente a decir lo echaron. A los muchachos lo iban a echar y lo echaron en el foso en el horno de fuego. A Daniel fue echado. No solamente fue la amenaza en que se quedó ahí, sino que se ejecutó. Amén. Bendito sea el Cordero de Gloria. Y dice entonces, aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Y a que tú continuamente sirvas, Él te libre. Él te libre. Si no era gran cosa. Verso 17 dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Era algo tan inminente. Esa era una sentencia. Porque esa gente tenía un poder. Cuando el presidente dicta algo, lo dictó y lo firmó y se hace. O sea que no era que lo iba a hacer, era que ya estaba decretado y sellado. Aleluya, bendito sea el Señor. Y dice, verso 18: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey estaba ayunando, porque él sabía que Daniel había algo diferente, y sabía que Daniel tenía un Dios real, y sabía que lo que estaban cometiendo en contra de Daniel era una injusticia. Pero ¿qué pasa? Él tenía que guardarse, a pesar de que tuvo que hacerlo, ¿verdad? Pero fue propósito de Dios, para que su nombre sea glorificado todo. Yo quisiera usted saber la lucha que fue para uno trabajar ayer. Y yo no me defendí. Porque Dios me dijo: no te preocupes, que yo te defiendo. Y todo el mundo, ay, ¿qué? ¿Será que te vas a hacer? No, Señor. Porque yo sé que mañana no se va a trabajar. Porque Dios hizo su obra. A veces hay momentos que tenemos que hablar, pero déjeme decir que hay momentos que tenemos que hablar silencio. Hay que impedir con nosotros. Eso es así. Y Dios me lo enseñaba. Aleluya. Y sigue diciendo, ¿por dónde voy? Porque todavía está medio complicado. El anillo, que si no es verdad. Gloria a Dios. Y dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, verso 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, escuchemos, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué precioso, qué preciosas palabras. No fue simplemente: Daniel, dime, ¿cómo te fue? ¿Te salvaste? ¿Suenas ahí? Dime, te escucho. Oigan qué descripción. Aleluya, digo este hombre: siervo de Dios viviente. Podemos ser llamados siervos del Dios viviente. Tenemos esa identidad donde estamos, donde nos movemos, siervo del Dios viviente. Aleluya. Y le dice: a quien tú continuamente
envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel, y mandó a sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya, esa es la confianza, bendito sea el Cordero de Gloria, que tiene que haber en su pueblo, porque había confiado en su Dios. Aleluya, porque había puesto su confianza en aquel que vive. Aleluya, santo es el Señor. Había confiado, y este rey lo supo. Y más adelante pasó algo similar a la otra historia que leímos. Fue engrandecido el Dios de Daniel. Fue glorificado, porque es glorificado en nosotros, pero tiene que costar. No podemos pasarnos el tiempo escuchando palabra tras palabra, y no ver nada en nosotros diferente. Aleluya. Tiene que haber un cambio. Toda decisión, todo lo que vayamos a hacer, Señor, ¿tú estás de acuerdo? Señor, ¿tú quieres esto? Señor, me interesa tal cosa, pero mira qué buena esa propuesta, Señor, yo la quiero, pero tú la quieres para mí, es buena para mí. Lo que sea, por más simple, de cualquier índole, hagamos a Dios parte de nosotros. Hay personas que dicen, no, que Dios no se mete en eso, que Dios se mete en tal cosa, en todo Dios se mete, porque nos ama completo, porque le interesamos, porque somos pueblo suyo y ovejas de su prado, y le interesamos tal cual